Yo desde el comienzo que llegué de Europa he trabajado en alguna universidad pública, nunca privada. Fui a la escuela primaria pública, secundaria, universitaria, nunca fue a escuela privada. Y mi tarea ha sido siempre dentro de la universidad. Pero yo más bien tengo la idea de la universidad a la manera del seminario alemán. Los alemanes reformaron sus estudios con Humboldt allá por 1800 en Berlín. Entonces el seminario es que el profesor le dice a un grupo de 20 alumnos, vamos a trabajar un tema. Y yo les digo, cuidado, porque yo no lo he trabajado, lo vamos a trabajar juntos. Y dicen, ¿cómo usted nos propone estudiar algo y usted no lo ha estudiado? Siempre es igual, porque el seminario es donde vamos a leer juntos. Yo sé cómo leer los textos, pero no he leído estos, lo vamos a leer juntos. Y lo que ustedes vayan exponiendo, porque distribuimos los temas por escrito, leídos y discutidos, es donde yo aprendo y ustedes aprenden. Entonces, todos mis cursos que yo tengo escritos siempre fueron primero objetos de un seminario donde discutimos los temas. Entonces, la universidad para mí era no investigar como hace el químico o el físico en el laboratorio solitario. Para mí, la investigación era dialogar, era el seminario. Y lo que sí, yo iba escribiendo las conclusiones. Y luego, entonces, podía dar una clase magistral donde exponía mi texto y publicaba el texto. Todos mis cursos que yo he hecho en seminario han salido en libros y por eso tengo 60 y pico libros. Pero no es que yo haya escrito un libro, o mejor, haya hecho una investigación solitaria con fichas y todo, y luego me pongo a escribir el libro. No, he discutido el tema en seminario, y al mismo tiempo que iba avanzando el seminario, yo iba escribiendo todo lo que íbamos discutiendo. Y al terminar el seminario tenía terminado el libro. Era al mismo tiempo. Y esa era una tarea universitaria. Si me sacaban la universidad, me quedaba solo. Y yo siempre digo, el seminario no es que enseñe, sino que también el profesor aprende porque enseña a sus discípulos a ser sus mejores colegas, que a su vez le plantean las mejores preguntas, porque son las preguntas que uno hace, pero elaborados conjuntamente. Entonces, elaboramos un pensamiento y cuando yo les pongo en otro lado, me preguntan cosas sobre lo que estoy diciendo que ningún alumno de mi seminario me preguntaría, porque diría, qué ingenuidad, eso ya lo vimos hace rato. El alumno está en la punta del pensamiento. Y ahora yo tengo ya un grupito de alumnos que están muy afilados y que saben pensar y van ganando cátedras porque están más preparados que otros que repiten textos. Ellos saben cómo ir creando los textos. Entonces, para mí la tarea de la universidad es crear conocimiento. Y justamente es trabajar en seminarios los temas, expresarlos en un texto escrito que se da en clase, donde los alumnos nuevos pueden leer el texto que yo voy explicando. Y después, si quieren, formar parte del seminario, donde serán parte de la construcción de un nuevo pensamiento. Y de paso, a la gente que no forma parte de esa comunidad puede leer los textos y instruirse. Pero ahora hemos pasado a otro nivel pedagógico, que es las grabaciones. Ahora tengo muchos vídeos y me he dado cuenta que de ahora en el futuro va a ser parte constitutiva de la enseñanza. Porque una cosa es crear conocimiento en el seminario, que también habría que grabar el seminario, lo que no hemos hecho.
habría que grabar, porque grabar un seminario es enseñarle a los profesores cómo se inventa conocimiento. No lo he hecho, es una falta. Quizás en algún futuro seminario lo grabe, aunque sea para mostrar cómo es un seminario. Pero por lo menos ahora tienen la clase magistral, fruto del seminario, que es un libro. Entonces tienen el texto escrito, bien escritito, en buen castellano, que uno corrige, y el texto oral, que cuando uno lo quiere sacar como texto hay muchas dificultades sintácticas y demás, pero con el pizarrón y los gestos y todo, y uno simplifica un poco la exposición, el alumno entiende mucho mejor. Entonces hay un alumno allá en Rosario, en Argentina, que me está desgrabando muchos cursos que he hecho en puro grabaciones de internet. Y entonces ahora empiezo a tener un texto escrito y el comentario que hago en clase también como el texto escrito. Además de la grabación explicativa. Se mejora muchísimo. Mire, si yo pudiera ver una clase de Aristóteles y ver cómo hacía Aristóteles cuando hablaba a sus alumnos, sería maravilloso. Ahora lo tenemos. Que decir que estamos en una etapa muy creativa en las ciencias humanas, en las ciencias físico, matemáticas y demás, es distinto. Es distinto. Tiene menos texto, es más resumido, en fin, estoy hablando para las humanidades, diríamos. Entonces, yo más que decir la universidad no marcha, construyo la universidad en el ámbito en que yo ejerzo. Yo creo que soy un profesor de una universidad nueva, aunque la universidad en la que esté pueda ser eurocéntrica, repetitiva, y lo que dice un colega, sucursalera. Pone una sucursal de Coca-Cola. Una sucursal, ¿qué hace usted? Yo soy aristotélico, conoce a Aristóteles, y usted es kantiano, y usted es marxista, y repiten. Claro, todos los argumentos están muy bien armados porque están estudiando al gran filósofo. Bueno, pero dime, ¿cómo funciona esto ahora aquí en México o en Chile? Bueno, no me digas eso porque yo estoy en Atenas con Aristóteles. Eso no es filosofía, eso es historia de la filosofía. Y lo mismo pasa en la literatura y en la historia y en la sociología y en todo. Alguien puede conocer muy bien a Max Weber, pero no hacer un análisis sociológico de su presente. Entonces, la universidad tiene que estar constituida por profesores que investigan con sus alumnos en una comunidad de creación de conocimiento y que esto se deja como testimonio en un libro que puede ahora sí ser leído por cualquiera, que le va a costar muchas veces entender punto de partida y de llegada, porque el profesor al hablar da los ejemplos. Yo doy los ejemplos del diario. Yo siempre digo, el diario tiene siempre el tema que yo voy a exponer, el diario del día, porque el tema que voy a exponer aparece en el diario del día. Hoy había tantos temas de la clase que casi me pasé explicando el diario y no la clase. Pero con respecto a la filosofía del derecho, ¿qué temas tenemos ahora en México en este mes de julio? Y entonces el alumno se da cuenta la realidad empírica, cómo se piensa y cómo se utilizan los grandes pensadores para armar un nuevo discurso que explique a la gente lo que estamos viviendo. Y eso es la teoría de las ciencias humanas y en concreto en la filosofía. Esa es la nueva universidad futura. Ahora, podría yo hablar mucho más. He sido rector de la universidad, de una universidad, y hay mucha dificultad porque los profesores son sucursaleros en el mejor de los casos. En otros casos hasta ni ponen sucursal porque ni saben lo que decían los clásicos.
Y entonces les cuesta porque nadie les enseñó a pensar lo real. Porque si un alumno de 18 años tiene un profesor que está pensando la realidad, desde el primer día aprende. Y eso es lo que pasa en Europa. Cuando uno escucha hablar a un profesor europeo, está pensando su realidad. Entonces el alumno apenas entra se da cuenta que afronta a alguien que tiene una teoría dentro de una historia teórica, pero que está atacando los problemas del presente y aprende rápido a pensar. En cambio nosotros aprendemos a repetir esos clásicos y nunca desembocamos en la realidad. Bueno, yo estuve muchos años en Europa, aprendí eso, pero sí, no, diría, aprendí eso, aunque el entusiasmo que yo tenía por la filosofía me llevó a querer recrear el mundo de Aristóteles, de Tomás de Aquino, de Kant, y entonces me hizo entrar con mucha pasión para conocer Europa, de donde había surgido ese pensamiento. Pero tomando el barco, atravesé el Atlántico 4 veces, por barco, no por avión. Entonces, ir a Montevideo, Santos, Río, Pernambuco, Dakar, era un viaje de 20 días. Cuando uno llegaba a Europa sabía que estaba muy lejos y tenía sentido de la distancia, ¿no? Y había visto gente brasileños, uruguayos, africanos en Dakar, en Casablanca. Llegaba uno allí con esto, preparado. Pero al llegar a Madrid, donde hice mi doctorado, yo digo, no soy europeo, yo soy otra cosa, completa. Y ahí nomás, en el viaje de ida, descubrí América Latina. Porque me he dado cuenta que no era. Y entonces yo llegué a Montevideo y no sabía de Montevideo absolutamente nada. Digo, el Uruguay está al lado de Argentina y no me han dado una hora ni de historia ni de nada en la universidad. ¿Qué es Uruguay? Digo, raro. Y cuando llegué a Recife, escribí un artículo para una revista en Mendoza. Ignoramos América Latina. La descubrí en el viaje de ellos de Europa. Y ahí empezó la pasión por conocer lo propio. De tal manera que necesitamos una universidad que no sea eurocéntrica, descolonizada epistemológicamente. Ese tema teórico de la descolonización epistemológica es un invento nuestro. Y yo soy una de las dos columnas de esa tradición. Uno es Aníbal Quijano y otro soy yo. Somos los más viejos. Aníbal se me viene de morir. Así que me quedé solo. Pero realmente, ¿quién puede decir que allá por el año 67 planteó el tema? Ya pasó bastante tiempo. Había muchos de los que ahora lo plantean que por supuesto ni habían nacido. Entonces somos de los fundadores. Pero fui a dar un curso en la India sobre descolonización y me llegó ayer un mail y me dicen, bueno, sus charlas todavía hace 2 años siguen impactando y aquí le enviamos el texto en inglés de lo que usted habló. Nos interesa muchísimo, porque usted saque México y pone la India y todo lo que yo digo es válido, porque tienen el mismo anglocentrismo europeo y no conocen la India, pero conocen Londres, ¿no? Y entonces lo nuestro ahora, por primera vez en la historia de la filosofía, se ha transformado en una pregunta mundial. Hasta los chinos la hacen. Y ahora nos invitan de todas partes. Lo único que estoy viejo y ya no puedo transitar mucho. Pero ahí tengo un cajón que tengo como 300 o 500 billetes de avión donde yo metía mis viajes. Algunos lo clasificará algún día, pero hay ciertos años que hacía 20 vuelos
internacionales en un año, a toda América Latina, Europa, y después ya me tocó África, Asia. Bueno, tengo una lista como de 3 páginas, ciudades donde he dado conferencias, pero en todas partes del mundo. Quedan pocos países por ahí que no he estado, o de los grandes ninguno, pero en fin, la universidad futura la estamos viviendo en pequeño, habrá que reorganizarla completamente.